La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. Un final alejado del glamour que una mujer tan poderosa supo manejar, pero en realidad, ¿qué final de la vida puede llamarse glamuroso? Y es que no todas las mujeres sueñan con ser princesas. Hay quienes sueñan con ser reinas de la muerte. Desde Griselda Blanco a la Catrina, hubo mujeres que no titubearon y se lanzaron para conquistar el mundo criminal del narcotráfico con un éxito arrollador a base de astucia y sangre. Pero estar en la cima tiene un costo muy alto que se paga con consecuencias fatales. Estas mujeres supieron conquistar un mundo dominado por los hombres y lo conquistaron siendo igual o hasta más letales que ellos. La ferocidad de estas mujeres las hizo temibles, pero también odiadas con enemigos por doquier, tanto fuerzas de seguridad públicas como carteles rivales, que al fin y al cabo las eliminaron en las de su ley. Brasil no está exento del flagelo que sufren todos los países de América Latina, el crecimiento de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La tierra del carnaval y la alegría hace tiempo que fue invadida por la tristeza que traen los criminales, una atmósfera pesada de miedo y muerte. En un país donde cada niño pobre soñó con ser futbolista para tener un mejor futuro, el narcotráfico se convirtió en una vía mucho más rápida. Hello Kitty fue conocida como la dama del narcotráfico y tuvo en vilo a Río de Janeiro en su corta trayectoria delictiva. La ciudad carioca vive una proliferación de bandas criminales y poderosos capos del narco, pero la joven Hello Kitty fue la más temible y audaz de todos. Nació el 25 de diciembre del año del 99 en el Morro de la isla Concepción, en Niterói, esto es en Río de Janeiro. Mucho antes de ser la terrorífica Hello Kitty fue Rayane Nazaret Cardoso da Silveira y creció en las comunidades evangélicas de la región. Tal era su devoción que cantaba de hecho gospel en las parroquias evangélicas de la zona. Obviamente nadie se imaginó que cambiaría las notas musicales a Dios por notas o por balas a la muerte. Con 19 años conoció el amor y cambió su destino. Dejó el micrófono con el que cantaba y lo cambió por una pistola. Y es que como unos Bonnie y Clyde modernos, Kitty y su novio montaban en la motocicleta negra de este y asaltaban a la gente y a los comercios de la zona. El novio de la joven perdió la vida en un tiroteo contra la policía en Minas Gerais en el año 2018, pero a pesar de esta dolorosa pérdida, la muchacha no reflexionó sobre el estilo de vida que adoptó y fue mucho más a fondo en ese camino. Se mudó a la favela do Sabão y a fuerza de atracos, privaciones de la libertad y extorsiones se hizo de un hombre de temer. Su fama creció entonces con cada golpe delictivo y llamó la atención no solo de las autoridades, sino de criminales más importantes. Así fue reclutada y apadrinada por Alessandro Luis Vieira Moura, conocido como 20 años. Fue el capo del narcotráfico de la zona de Salgueiro y San Gonzalo en Río de Janeiro y líder del famoso Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más famosos de todo Brasil. Fue creada en una prisión de Río de Janeiro por criminales comunes y militares de izquierda en la década del 70, mientras el país sufría una cruenta dictadura militar. Luego, para finales de los 70, la banda llegó a las calles de Río, donde los miembros libres se dedicaban a delitos menores y robos a bancos para proporcionar dinero a quienes estaban presos para mantener una buena calidad de vida y financiar intentos de fuga. Sin embargo, en los 80 todo cambió cuando el Comando Vermelho incursionó en el mundo del narcotráfico y sus alianzas con cárteles colombianos los volvió feroces y eficientes también para controlar parte del negocio. Como miembro entonces, regresando a esta chica de la poderosa banda, fue que se ganó el nombre de Hello Kitty, que lo volvió inmortal para las leyendas de los pasillos de las favelas de Río. Amaba las armas y las motocicletas
y subió estos gustos y alardeó de su estilo de vida delictivo en las redes sociales, posando con armas de gran calibre y de guerra. Pero no solo los seguidores hicieron su fama, sino su ferocidad, su violencia. Varios homicidios y golpes a bandas rivales llevaron su marca, lo que la convirtieron en la mano derecha de Vinteano, su mentor del crimen. Así, Hello Kitty solamente tenía 22 años y ya era una leyenda de Lampa, al punto que una banda del nuevo funk brasileño le dedicó una canción a ella y el combo que lideraba con 20 años, la tropa da Nova Grecia. De igual forma, la policía la tenía en la mira. Los cárteles de recompensa por cualquier información que dé con su captura inundaron las calles de las favelas de San Gonzalo y todo Río. Temía por ser atrapada, por lo que en sus redes sociales se le veía siempre con un cambio de look para despistar a los investigadores. Sin embargo, el 15 de julio del año 2021, una denuncia anónima llevó a la brigada policial a una casa donde supuestamente una banda mantenía a una familia de rehén. En el lugar se encontraron a la Hello Kitty, a 20 años y un tercer cómplice llamado Michael Wander Miranda Marins, alias Playboy, e hijo de un importante pastor evangélico de San Gonzalo. Y así era como se mostraba Hello Kitty, en las motos, con el armamento que utilizaba permanentemente. Sí. Era la narco más joven y más poderosa de Río de Janeiro. Había escapado en más de una oportunidad de distintos operativos policiales. En este último, Carolina, se enfrentó con la policía y fue abatida. Hello Kitty enfrentó a las fuerzas policiales y cayó junto a su mentor 20 años, aunque hay preguntas que giran en torno con ese último día de la narcotraficante. Y es que la recompensa ofrecida por información era un número insignificante para el peligro que conlleva animarse al entregar a una criminal tan peligrosa, por lo que la pregunta es, ¿el llamado anónimo fue hecho por alguna banda del crimen rival? La respuesta quizá nunca se sepa, pero tanto la policía como sus enemigos del crimen festejaron la caída de la dama del narcotráfico. Arreglarse, ponerse bella, sacarse una foto y salir a quitar una vida. Eso es lo que hacía la sicaria TikToker Mixi Padilla, también conocida como La Tilina. Contaba con miles de seguidores en la famosa red social donde subía videos mostrando con orgullo sus armas de guerra y las siglas de su organización, Cártel del Golfo, o sea, CDG. El poderoso cártel es la organización, por cierto, criminal mexicana con más antigüedad, cuya fundación se remonta a los años 30 en la zona de Tamaulipas, con una frontera privilegiada con Texas para contrabandear. Fue el creador de los Zetas, lo que derivó en una cruenta guerra intestina que puso en vilo a la zona y la propia existencia del Cártel del Golfo y que supuso la fragmentación de esta poderosa organización en varias facciones como los Escorpiones, los Metros, los Ciclones, las Panteras, los Rojos. Un todo contra todos y todos contra uno. Las alianzas cambiaban y se renovaban con más violencia. Y precisamente en el Cártel del Golfo, los Metros, es que inició su camino delictivo Mixi. Muchos señalan a esta facción como el precursor de contar con sus filas con mujeres como sicarias, porque cuentan con un arma adicional, la seducción y engaño de adversarios. Uno de los brazos armados de los Metros llevaba por nombre Los Tilines, en honor a su carismático y poderoso líder Iván el Tilín Segura. Fue su idea la suma de mujeres y en su célula de sicarios contaba con varias y eran bastante efectivas a dar de baja tanto a rivales narcos como a miembros de la policía y también al ejército mexicano. Y a su vez Mixi Padilla sin duda fue una de las que más destacó, no solo por su talento a la hora de sesgar una vida, sino por la violencia que también ejercía. Ella era llamada La Tilina porque estaba casada entonces con el mismísimo Tilín. Muchas destacan por su ferocidad y pulso frío a la hora de tomar decisiones, y Mixi Padilla fue una de ellas. Esta mujer era bien conocida por subir videos cantando narcocorridos u ostentar su estilo de vida en el sicariato con sus armas y chalecos antibalas, junto a su belleza, y era un verdadero cóctel mortal para quienes se cruzaban con ella en la vida real,
porque eso significaba solo perder la vida. Luego, el 29 de marzo del año 2022, Mixi subió un video a TikTok como era su costumbre, con una canción de narcocorrido sonando, con su chaleco, su ametralladora cargada y lista para salir con su combo, y este sería su último video. Ese mismo día, mientras viajaba en una camioneta Toyota blanca con Tilín y 3 miembros más de los Tilines, se cruzó con un convoy de 3 vehículos del ejército mexicano que al verlos armados y reconocerlos, prosiguieron a abrir fuego. ¡Está matando! ¡Mataron a mi compañero! ¡Están tirando! ¡Me mataron! ¡Ya me mataron! ¿Dónde, por favor? ¡Me disparan! Ese gemido al final es el de Mixi Padilla, la matona de TikTok o la sicaria, expresando su último dolor mientras su vida se escapaba en esa camioneta vistiendo el chaleco con las letras que tanto orgullo le dieron. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. En el lugar de la emboscada quedaron cientos de cartuchos percutidos y 2 patrullas incendiadas en cuyos parabrisas fueron colocados narcomensajes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Con un baño de sangre fue que el nombre de la Catrina tomó mucha relevancia en el mundo del narco. Y no hablamos de la figura del folclore de la cultura mexicana del Día de Muertos, no. María Guadalupe López Esquivel fue la mujer conocida como la Catrina y quien lideró la masacre que acabó con la vida de 13 policías estatales el 14 de octubre del año 2019 en Aguililla, Michoacán. Mucho antes de ser la temida sicaria del cártel de las 4 letras, fue la dulce hija de un ganadero y una ama de casa y creció en Tecaltepec, donde la recuerdan como una buena estudiante con notas muy altas. Sin embargo, ni el colegio ni la vida honesta eran del gusto de esta adolescente que prefería ir de fiesta y la mala vida. Entonces fue en el año 2017 cuando conoció a un maleante del que se enamoró y al que siguió en la vida del narco de la mafia. Se fue con el muchacho a Aguililla, donde se unió a las fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación bajo el mando de la célula de Miguel Fernández, el temible M2, hombre de confianza de don Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Creció rápido entre las filas del 4 letras, considerada una sicaria feroz y fría como un témpano a la hora de pasar a valores a sus rivales. Aunque también destacó por su belleza, posaba con sus ametralladoras chapadas en oro y su arma favorita, una Uzi de calibre 22, en fotografías tan sensuales como peligrosas que subía a sus redes sociales. También fue devota de Nuestra Señora de la Santa Muerte, a la que tenía tatuada en uno de sus muslos, y debido a su devoción religiosa es por lo que el sobrenombre de la Catrina, que a su vez lo cargaba con orgullo y gratitud. Y es así que el día de la masacre a los 13 policías, donde además hubo 9 heridos, fue ella quien encabezó el ataque a los uniformados y se la pudo escuchar por los radios recibiendo órdenes del M2 para dejar las narcomantas amenazantes en el lugar del hecho. Su influencia y poder fueron cruciales para este atentado, ya que contaba con lo que llamaba las patrullas de halcones, una red de informantes que por radio y mensajes le dijeron la ubicación en tiempo real del convoy de policías a la hora de ser atacados. Y es así que este operativo que lideró la puso en el ojo de la tormenta y en uno de los objetivos principales del Estado de México. El baño de sangre que desató debía ser cobrado, y lo fue cuando la policía, mediante una información anónima, encontró la casa de seguridad donde se escondía la Catrina. Ahí fue que en enero del año 2020 enfrentó sin suerte al ejército mexicano siendo abatida. Las cámaras de los oficiales pudieron grabarla por última vez de rodillas y manchada de este líquido rojo que desbordaba de su garganta y otras heridas del cuerpo. Un informado intentó tranquilizarla a la espera de un helicóptero que la llevara a un hospital para salvar su vida. Sin embargo, en ese lugar finalmente la alcanzó la que ella llamaba Santa, la muerte después de todo. Desde la irrupción del cártel Santa Rosa de Lima en 2014, que Guanajuato se convirtió en el estado mexicano más sangriento debido a la guerra desatada con el cártel de las 4 letras. Liderados por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, en un principio se dedicaron a robar cantidades de combustible de ductos de Pemex.
Así, con el crecimiento de su poder, se fueron abriendo a otros negocios, en especial al del oro blanco, lo que les dio la capacidad para convertirse en verdaderas fuerzas militares y expandirse a estados vecinos como Querétaro y Michoacán, lo que dio como resultado también un enfrentamiento brutal contra el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. El Marro, por otra parte, mantuvo su séquito de confianza en el círculo de la familia, delegando operaciones y decisiones en sus hermanos, padre y su hermana Karem Lisbeth Yepes Ortiz. Karem logró imponer gran respeto entre los subordinados del cártel de Santa Rosa de Lima. La veían como una mujer temible, calculadora y de gran astucia a la hora de tomar decisiones, por lo que se ganó el apodo de la señora. Así, bajo la órbita de su hermano, se enamoró de uno de sus lugartenientes más confiables de la organización, a quien conocían como el Calamaro. En plena guerra entonces contra el Cuatro Letras, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, la señora y el Calamaro decidieron celebrar su boda el 11 de enero del año 2020. La cita de honor fue en la iglesia de la Virgen de San Juan de los Lagos de la comunidad de Pelavacas, en Celaya, en Guanajuato. Karem, vestida de blanco, estaba en el altar con su futuro esposo, entre sus amigos y familiares, cuando un grupo de camionetas blindadas del cártel Jalisco Nueva Generación se apersonaron en el lugar y abrieron fuego a diestra y siniestra. El objetivo era el Marro. Íbamos por ti, mugroso Marro, pero salieron corriendo como viejas. Sabíamos que estabas en la boda, hijo de tu puta madre. Mientras, ahí te dejamos a tu hermana y a tu lugarteniente el Calamaro. Y así van a quedar todos los pendejos que sigan apoyando a ese mugroso hijo de su perra. De esta forma, en agosto del mismo año, el Marro fue capturado por las autoridades. Su cartel se encontraba en una posición demasiado frágil y lejos del poderío que supo tener. El control pasó a manos de su hermano Rodolfo, el Rudy, quien hizo alianzas con los escorpiones del cártel del Golfo y mercenarios colombianos para enfrentar al cártel del Mencho. Cuando el Rudy fue apresado por oficiales en noviembre del año 2022, muchos supusieron el final del Santa Rosa de Lima. Sin embargo, un nuevo líder en las sombras asumió con una mano dura y pesada. En Tarimoro, en un mes fueron acribillados 2 policías y en su hogar más a un excomandante, su cuñada, su padre y su sobrina de 7 meses. También se dieron narcobloqueos y quema de vehículos en 5 municipios. Y el 17 de diciembre de ese nefasto 2022 ocurrió la masacre de Salvatierra, donde 12 jóvenes fueron eliminados de la faz de la tierra por un grupo armado del CSRL. Pero ¿quién era la mano oscura en las sombras que dio todas estas órdenes y revivió el poder del cártel Santa Rosa de Lima? Pues déjame te cuento. Pues bueno, un grupo de activistas cibernéticos en 2023 hackeó las bases de datos del Ejército de México en lo que se llamó Guacamaya Leaks, y entre informes secretos se reveló que las autoridades estaban tras la pista de Karem Yepes Ortiz, presuntamente al mando del cártel Santa Rosa de Lima. Según la investigación, la señora no cayó abatida el día de su boda y con astucia y paciencia cimentó el poder suficiente para hacer frente al Cuatro Letras al trazar una nueva alianza con la gente Nueva Salazar. Pero, ¿ustedes qué creen? O si tú eres de allá, dime, ¿sobrevivió al atentado de su boda o se trata de otra persona? ¿Querrá vengar la pérdida de su marido? Me lo dejas en los comentarios. Como dijimos antes, en la última década el número de mujeres dentro de los cárteles creció exponencialmente y hubo un grupo que destacó por encima de todos, un comando de sicarias conformado únicamente por mujeres. Se llamó el Cártel de las Flacas. Las organizaciones criminales adoptan a jóvenes a muy corta edad y las entrenan para ser máquinas aceitadas de ejecuciones. Este grupo fue llamado así porque todas tenían la misma apariencia. Mujeres muy jóvenes, delgadas, esbeltas, el pelo recogido y muy tirante hacia atrás, lentes de sol y ametralladoras de grueso calibre. Su aspecto aniñado las hacía pasar desapercibidas entre sus víctimas, lo que las volvía muy efectivas.
Jocelyn Alejandra Niño fue parte de este grupo de sicarias y fue contratada por la facción de los Ciclones del Cártel del Golfo. Operaba en la zona norte de Tamaulipas, manteniendo a raya a los rivales, que eran los Escorpiones y los Metros. Su apariencia jovial y delgada también le otorgó el alias de La Flaca, y no solo por el grupo al que pertenecía, sino también porque su figura recordaba a la Santa Muerte, a quien le rinden culto los que ponen sus vidas en juego todos los días, y bueno, no solo de los narcos, de la gente en general. Pero bueno, la joven ganó notoriedad cuando en enero del año 2015 alguien publicó una foto suya en el foro de internet Valor por Tamaulipas, sitio donde periodistas y civiles de forma anónima denuncian a delincuentes y fechorías para ayudar a las autoridades en su labor de caza y arresto. En la foto se ve a La Flaca en un cuarto humilde, sonriente y una gran ametralladora. La calidez de su sonrisa contrasta con la frialdad que tenía para quitar una vida. Ese llamado a la fama fue su peor enemigo porque estaba identificada. Se había vuelto un objetivo. Fue así que fue capturada entre el 12 y el 13 de abril del año 2015 en cercanías del Río Bravo por miembros de los Metros. Fue ejecutada de un tiro en la cabeza. Para el día 14 de abril fue encontrada de la peor de las maneras. En el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, se halló una hielera y una narcomanta con amenazas a quienes ayudaran a los Ciclones. Estaba firmada por los Metros. Dentro de la hielera se encontró a La Flaca en partes. No estaba sola. En la tétrica imagen la acompañaba un hombre también en partes y otra mujer, identificada luego como un agente policial. A La Flaca, paradójicamente, la reconocieron por aquella foto que selló su suerte, donde se veía con claridad el tatuaje de su antebrazo, su apellido en grandes letras, Niño. Mucho se habla de la violencia del narco en México, Colombia, pero también muchos se olvidan de Centroamérica, la vía principal para que los cargamentos lleguen de un punto a otro. La familia Lemus en Guatemala es un nombre que a más de uno hace temblar. La línea entre narcotraficantes y políticos se desdibuja cuando se habla de la alcaldía de Jutiapa, Moyuta, un estado fronterizo con El Salvador. En el seno de esta familia, dos hermanas destacaron, Mayra y Marixa, el terror de Jutiapa. Y es que hubo quienes decían que donde pasaban ellas, pasaba la muerte. Mayra, al ser mayor, era la cabeza visible en la organización del tráfico de estupefacientes en una cruenta lucha por mantener el control de la frontera con El Salvador. La mejor forma era disfrazarse de políticos, algo que tenía asegurado gracias a su hermano Magnum Lemus, alcalde de Jutiapa. De Mayra mucho se decía y un rumor siempre agigantó su fama de dama del mal. Este contaba que le quitó la vida a quien fuera su esposo y que arrojó el cuerpo en otra ciudad. Nunca fue juzgada ni acusada por este crimen, pero en las calles todos sabían que fue ella misma quien sesgó esa vida. Y tantas otras, porque en Jutiapa, candidatearse para gobernar la alcaldía significaba un boleto directo al cementerio. Mayra era quien ordenaba el viaje. Sin embargo, ella misma fue objetivo de atentados de bandas criminales que buscaban el control de la zona. En el año 2006, mientras viajaba con su hermano, alcalde Magnum, y varios familiares, su vehículo fue interceptado por una camioneta de la que bajaron unos hombres y abrieron fuego en Mazalva. En el atentado, Mayra y Magnum se salvaron, pero perdieron la vida 4 personas de su familia, entre ellos Jennifer, una joven de 17 años e hija de Marixa. Este hecho volvió a la madre un témpano de hielo, un témpano de odio también, y el brazo derecho de Mayra. Luego, en 2009, Magnum Lemus Pérez falleció de un infarto durante su mandato como alcalde, por lo que Mayra se postuló para el puesto. Como dijimos, en este lugar gobierna la ley del oeste y la línea entre los criminales y los políticos es casi invisible. Así, en plena campaña para acceder al gobierno, se realizó un mitin en el Hotel Los Cuernos en la ciudad Pedro de Alvarado, en Jutiapa, Moyuta.
Mayra se apersonó con su personal de guardaespaldas. Era el 17 de febrero del año 2011. Las encuestas la daban como la favorita para ganar las elecciones. Sin embargo, alguien tenía otros planes. Varias camionetas llegaron al lugar y se bajaron hombres armados hasta los dientes, que abrieron fuego sin miramiento, sin preguntar. Marixa estaba en su camioneta blindada relativamente cerca cuando escuchó los disparos. Fue con su guardaespaldas al lugar, pero fueron repelidos por los ataques. Encontró a su hermana Mayra en una oficina trasera donde llegó arrastrándose. La criaron en ese mismo lugar. Marixa vio el cuerpo sin vida de Mayra en un charco de su propia sangre y la cara desfigurada por los disparos que le propinaron en el rostro. Marixa tomó el lugar de Mayra en los negocios y la política. Siempre también apuntó a que quien dio la orden para acabar con su familia fue el alcalde de Jutiapa, Roberto Marroquín Fuentes. También, hasta que fue capturada, intentó quitarle la vida en 3 ocasiones y por sus espectaculares escapes de prisión de máxima seguridad la llamaron como la Chapo Guzmán de Guatemala. Demostrar su bravura, mostrando que era así, que daba órdenes. Pues yo diría que lo único que tenía ella era, y yo no lo llamo inteligencia, brutalidad, en sobresalir, y que era muy asesina a sangre fría. Y porque es que hay que ver que la gente admira y dice, ay, ¿cómo hizo para hacer un imperio? El imperio de la droga se maneja lo más fácil del mundo, simplemente no teniendo corazón. Griselda Blanco huyó de su casa de muy pequeña para hacerse en las calles de Medellín. Entre maleantes y el peligro supo forjar su destino. Se prostituyó, robó y con 15 años ya era una delincuente temible. El amor nunca la alejó, eso sí, de los negocios turbios. De hecho, la hizo adentrarse más y más. Primero estuvo casada con un falsificador y alcohólico con el que tuvo 3 hijos. Se dice que su primer esposo huyó de la casa por amenazas de Griselda y murió debido a una cirrosis. Otros perjuran que fue un paro cardíaco, pero muchos sospechan o apuntan a que fue asesinado por órdenes de Griselda. En los 70s comenzó una relación con Alberto Bravo, quien la introdujo en el narcotráfico. Primero como la mujer del patrón, ya que se casaron y mudaron al barrio latino de Queens, en Nueva York. Pero pronto la relación de poder iba a cambiar. El negocio avanzó como así el poder de Griselda. Era tan fuerte su presencia e intimidante su personalidad que todos la llamaron la patrona, pasando Bravo en un segundo plano. En 1975 fue acusada por la DEA en lo que hasta ese momento fue el caso más grande de estupefacientes de la historia. Ya de vuelta en Colombia, se asentó en Medellín y capitalizó el negocio de su marido, al que eliminó en un altercado en un bar. No sería sino hasta su tercer esposo, que también le quitó la vida, de nombre Darío Sepúlveda, que se ganaría el nombre o el apodo de la Viuda Negra. La patrona era más fuerte que nunca y sin miedo volvió a Estados Unidos, esta vez en Miami, donde abrió las rutas principales para el narco. Tal fue su relevancia en el mundo del crimen que aconsejó a un joven Pablo Escobar, y gracias a ella se abrió el cártel de Medellín, que inundó con su producto el país del norte. El narcotráfico era dominio absoluto de los hombres en aquellos tiempos, por lo que forjó su respeto a base de crueldad y ferocidad y fue abriendo camino para el mundo de las mujeres en el narco. Luego, ya en su apogeo, se dio la gran vida con fiestas que duraban días. Era una adicta a la intimidad y se decía que le quitaba la parte superior por las mañanas a sus amantes ocasionales. Su carácter volátil y violento la volvía peligrosa incluso para el mismo Pablo Escobar. Sin embargo, su sed de sangre la llevó a tener cada vez más enemigos y la cuenta de cadáveres en las calles de Miami llevaron a que la DEA se fijara en ella con exclusividad, dando con su captura el 17 de febrero del año 85. Estando presa, se casó por 4ª vez ahora con Charles Cosby, un joven narco de Los Ángeles que la admiraba y a quien conoció por correspondencia. Pero el amor duró muy poco. Griselda planeó y ordenó a su nuevo marido para que viaje a Nueva York y secuestre al hijo del difunto presidente John F. Kennedy. Lo usaría para presionar al gobierno y obtener una reducción de pena. Sin embargo, su pareja se arrepintió y vendió a su amada. Griselda finalmente cumplió su condena. Fue liberada en el año 2004 y deportada a Colombia,
donde vivió fuera del radar delictivo en un barrio acomodado de Medellín. Pero los enemigos que acumuló no se olvidaron de ella, porque arrebató la vida de muchos, quizás cientos, y la mafia nunca olvida. De esta forma, el 3 de septiembre del año 2012, cuando salía de una carnicería, un matón en moto la baleó en la vereda, quitándole la vida en el instante. Finalmente, el mundo del narco, por la brutalidad que maneja, se imagina que es en exclusivo de los hombres, más propensos a la violencia. Sin embargo, estas mujeres han dejado su huella, desde sicarias a jefes de la mafia. Cada una fue feroz a su manera y su sed de sangre la puso a la altura de cualquier hombre de sus tiempos. Incluso atemorizaron a muchos de ellos, sea por autoridades policiales o del ejército o cárteles o mafias rivales. El éxito de estas mujeres encontró el mismo fin. Y es que sus joyas fueron teñidas con su sangre, porque terminaron muertas por la misma violencia que ellas generaron. Acuérdate que en este canal se suben videos lunes, miércoles, viernes y domingo, y también está el canal secundario que se llama Muchos Más Misterios. Ahí se suben martes, jueves y sábado. Son temas muy parecidos.